Muy bienvenidos nuevamente a este espacio de Voces Disidentes, un programa que nos costó mucho armar, que estamos muy felices de retomar un proyecto que la verdad ha sido de mucha ilusión para Jess y para mí, que lo dejamos hace un tiempo. Ustedes ya saben por qué, porque la verdad tuvimos que despedir a nuestro compañero que conducía con nosotros Voces Disidentes. Ya saben, la historia la contamos muchas veces, la verdad fue muy duro para nosotros enfrentar esto solas, pero aquí estamos de nuevo retomando Voces Disidentes nuevamente con Jess, y Jess, tenemos a alguien que nos va a estar acompañando, ¿no? Así es, Debbie, así que preparados porque, como decía el anuncio, Voces Disidentes puede con todo y volvemos con todo. Así que vamos a estar hoy con una colaboración especial. Yo sé que los que han estado siguiendo la página de La Voz Femenina en Acción han escuchado, han visto, han seguido el programa especial que tuvimos el 8 de marzo con nuestro querido invitado que nos va a estar ayudando con la co-conducción de este vivo, nuestro querido Jorge desde la ciudad de Sucre, el escritor del libro del feminismo a la misandría. Ahí nos va a estar colaborando con la co-conducción y estamos muy felices por su colaboración esta noche. Estamos realmente retomando este programa y no encontramos persona más idónea que tú para poder acompañarnos. Gracias, Jorge, porque él es escritor y activista político de derechas. Así que este es tu lugar, Jorge, con Voces Disidentes. Así que te damos la bienvenida y adelante si quieres saludar a nuestra audiencia. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Débora, igual un saludo para toda la audiencia que sigue los programas. Yo me había dado cuenta que era mi lugar desde el momento en el que les había conocido, y para mí es un honor el poder compartir con ustedes momentos tras momentos en los entre disidencia y disidencia también tenemos mucho en común, así que estoy aquí preparado para, seguro que va a ser una muy bonita conversación. Sí, Así muchas es. gracias por... Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la co-conducción y por sumarte a Voces Disidentes. Así que esta noche, no sé si ustedes han visto el flyer de la promoción que hemos estado sacando esta semana acerca del conversatorio que vamos a tener esta noche, y bueno, para eso tenemos a un invitado especial que nos visita desde el país vecino de Chile. Él nos va a estar ayudando con este análisis y el desarrollo de esta temática acerca de lo que estamos viendo en nuestra actualidad, acerca de nuestra coyuntura. Él conoce bastante todo lo que pasa en nuestro país, a pesar de que él también hace mucho activismo allá en Chile. Así que le damos la bienvenida, por favor, al doctor Alexis López, que nos va a estar acompañando para el desarrollo de este programa. Muy buenas noches, Jessy. Muy buenas noches, Debbie. Jorge, un tremendo gusto, un gran honor estar con ustedes y muy contento de poder conversar con la audiencia en Bolivia, país que me encanta y que he tenido el honor de poder visitar ya varias veces y con muy buenos amigos allá. Así que muy contento de acompañarlos. Así es, nosotros estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros, Alexis. Bueno, pues déjenme presentarles un poco a nuestro invitado de honor esta noche. Él es entomólogo, investigador científico e histórico, politólogo y director del canal de radio y televisión Santiago de Chile, RCT Chile. Así que los invitamos también a seguir el canal porque van a aprender bastante y les va a servir toda la formación que les pueda brindar a través de su canal. Así que, sin más que decir, nosotros queremos empezar este especial de Semana Santa, le hemos denominado, porque, bueno, nosotros vemos en nuestra coyuntura, en nuestro contexto, cómo la gente muchas veces desliga el sentido de lo que es la política y la religión. Y es una gran pregunta, ¿realmente no tienen nada que ver? ¿Realmente vale eso de la política y el Estado tienen que estar separados? Y bueno, tantas cosas que nosotros escuchamos y que nacen tantas incógnitas y preguntas. Lo que a nosotros nos llamaba bastante la atención en esta semana era lo siguiente. Veíamos esta imagen, ahí que Debbie fue la que me compartió, y nos llamó bastante la atención. Ahí ya le compartí, Debbie solo tiene que subir la imagen de el streaming para que todos podamos ver. Y cómo es que implícitamente, sí, hasta la misma gente relaciona la política con la religión muchas veces. Y esta imagen que les vamos a mostrar tenía una descripción muy interesante.
una descripción que realmente a Debbie y a mí nos causa, no sabemos si reír o llorar, la verdad, por la descripción de la imagen que vamos a ver en unos segundos más. Les comento que no estoy pudiendo ponerla, pero les voy a ir mostrando ahí un poco, a ver si se nota. Sí, se Ay, nota, sí, se nota. Se nota muy bien. Se nota. Ya. Bueno, es una imagen que yo la encontré en Facebook y decía, tenía una descripción muy interesante y decía, estamos casi seguros de que si el gran Mesías estuviera vivo hoy y actuara como lo hizo en su época, fácilmente hubiera sido tildado de socialista o comunista, solo por el hecho de estar del lado de los más desposeídos. Y es la imagen de Jesús repartiendo los panes y los peces con, en vez de una túnica con el logo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces tenemos ahí una imagen que la verdad es muy polémica, que la utilizan mucho, sobre todo en el área de humanidades. Personalmente, a mí que estudié trabajo social, siempre me decían que Jesús era el primer revolucionario socialista de la historia, ¿no? Un hippie buena onda que trataba a todos por igual, ¿no? Entonces, ya empezando con eso, Alexis, quisiera que me des un comentario acerca de lo que es algo que se ve hoy en día, por lo menos en las universidades, en nuestra universidad pública, podemos ver ese tipo de pensamiento, ¿no? Hay una tradición bastante larga ya de intentar hacer una exégesis, una interpretación de la figura de Cristo, de la figura de Jesús, a partir de determinadas corrientes ideológicas. Esto no es nuevo, lo primero. Entonces, hay obras como Cristo, el primer revolucionario formalmente, o que Cristo habría sido el primer comunista, ni siquiera socialista. Lo que tenía puesta la imagen no era el símbolo del puño en alto del Partido Socialista en América del Sur, sino literalmente del Partido Comunista y la Unión Soviética, como tú bien mencionaste. Recordemos de paso el regalo que, si no me equivoco, le hace Evo Morales al Papa en algún minuto, de una especie de cruz que era una hoz y un martillo, además. Entonces, bueno, con esto les quiero decir que estas exégesis políticas de la figura de Cristo han existido siempre. Por otro lado, si uno quiere ver una exégesis al contrario, se ha tratado de asimilar a Cristo o a Jesús no como un revolucionario, sino tal vez como una especie de gran emperador, o el Sol Invictus, que es otra de las formas en que se lo representa, conectado con la figura de Mitra en términos mitológicos, y entonces como un dominador, que sería la antítesis, si uno quiere, de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que las dos exégesis o cualquier otra peca de un problema fundamental, y estoy usando la palabra exprofeso, porque se trataría de herejías y no otra cosa, en función de lo siguiente. Nosotros tenemos una fuente principal para lograr conocer, y esto es de segunda mano, la vida o lo que Cristo planteó, que es la Biblia. Y básicamente la Biblia, el Nuevo Testamento, son los escritos de 4 apóstoles, básicamente, que comentan el periodo de tiempo en que pudieron interactuar con la figura de Jesús. Y luego de eso, tenemos una referencia en Flavio Josefo y uno o dos autores más clásicos, muy colaterales, no hay más, sobre este personaje que habría sido un profeta de Israel. Dicho eso, si uno quiere hacer exégesis sobre un texto, la Biblia como tal, con 2 referencias o 3 referencias historiográficas muy, muy menores, uno podría inventar prácticamente exégesis de cualquier cosa, ¿ya? Y aquí quiero hacer una distinción de carácter politológico fundamental. Cuando ustedes plantean la noción de que política y religión no caen en el mismo dominio, bueno, es que depende de dónde la está mirando. Hay 4 grandes dominios que están en los niveles más altos del pensamiento humano, que son la cosmogonía, el origen del cosmos, la cosmología, el orden del cosmos, la teología, el orden de los dioses, y la teogonía, el origen de los dioses. Todo eso junto
forma lo que denominamos cosmovisión. Y Occidente, en este minuto, tiene como cosmovisión fundamental y raíz cosmogónica, cosmológica, teogónica y teológica al cristianismo por el lado teogónico y teológico, y las concepciones que desde el punto de vista científico se han ido desarrollando en la cosmología y la cosmogonía, que no obstante parten como primeras cosmogonía y cosmología justamente a partir de concepciones cristianas. Dicho eso, entonces, es impropio, primero, quiero contar una anécdota. Una vez mi hija de 6 años llegó a la casa, muy divertida ella, entonces me dice, papá, te tengo una mala noticia, me dice. ¿Por qué? Porque el profesor de historia nos dijo que en la prehistoria todos los prehistóricos y hombres de las cavernas eran comunistas, para que vean que no se hace exégesis solamente con la figura de Cristo. Aquí ya ahora toda la humanidad prehistórica, es decir, previa a la aparición de la escritura para poner un marco, habría sido también comunista. Bueno, por supuesto le dije, sí, hija, explícame por qué. Y me dio un par de razones que el profesor le había explicado. Así que le dije, bueno, mañana te voy a acompañar al colegio y voy a hablar con el profesor. Y claro, me fui a donde el profesor y yo le pedí básicamente lo siguiente. Mire, profesor, le dije, usted ayer en clase le dijo a mi hija esto. Bueno, esa es una tesis, ¿ya? No es otra cosa, que aparte de ser anacrónica, porque en la prehistoria, como en la época de Cristo, no existía el comunismo como fundamento ideológico, por lo cual está haciendo un anacronismo, está aplicando un concepto del presente, o del siglo XX, o final del siglo XIX y el siglo XX, y hasta la actualidad, a un fenómeno y a un proceso y a un hombre, tiempo, espacio de hace 2 siglos atrás, 2024 años atrás, para seguir el calendario. Y peor aún, si lo está haciendo con culturas y poblaciones que vivieron antes de la invención de la escritura, de las cuales no se puede ni siquiera, del punto de vista escrito, sostener alguna cosa. Nosotros tenemos referencia o inferencia de carácter arqueológico, de carácter simbólico. Uy, tuvimos pantalla, no sé por qué. Solo cierro esta primera parte señalando que por principio el uso de Cristo con esa simbología o con cualquier otra que sea parte de lo que podemos decir de él en función de la Biblia y en función de esta pequeña referencia historiográfica es anacrónico, está sacado de contexto y responde a intereses que no tienen nada que ver ni siquiera con lo que Cristo en algún minuto señaló. Ahí está la primera respuesta, entonces, quería decir. Muchas gracias, Alexis. Y sabes, creo que ya respondiste bastante de lo primero que justamente te iba a preguntar acerca de la relación que hay entre la religión y entre la política. Pero no sé si podemos profundizar un poquito más, tal vez para que nuestro público, que en mayoría son jóvenes, estudiantes universitarios y mucha gente que también hace disidencia con nosotros, bueno, tal vez ir viendo un poco de cuáles serían los puntos fundamentales. Y esto quiero que se sepa, porque yo ya lo tengo claro y de hecho que sí hay una relación entre política y religión. Pero me gustaría que expongas, por favor, a nuestra audiencia cuáles serían los puntos principales que podríamos destacar en común en la relación entre política y religión. Vamos a decir respecto de eso, que cuando tiene esos 4 dominios superiores que ya mencioné, teogonía, teología, cosmogonía y teogonía, ya me enredé, no importa, pero ya lo dije bien al principio, así que ahora todo el mundo se remita a trazar el video, verlo. Que forman cosmovisión, ¿ya? Resulta que nunca, ninguna línea ideológica política está apartada de eso, independiente a que ella misma diga que no. Vamos a ir al caso más específico que el mismo caso que estamos discutiendo. ¿Cuáles son los 3 principios fundantes del marxismo, por ende del comunismo como principio? Los 3 principios son los siguientes. Todo es material. Esa es una afirmación de orden cosmogónico y cosmológico. Cuando tú dices todo es material, estás diciendo que el cosmos completo, que el orden del cosmos y el origen del cosmos solo es material. Resulta que eso solo se puede decir respecto del universo visible que conocemos actualmente, incluyendo hoy día estas 2 entidades que son el 95% del universo, que son la materia oscura y energía oscura según las últimas definiciones físicas. Y cuando dices eso, entonces,
y vas hacia el origen, ellos dicen todo es material y lo pueden afirmar a partir de ¿cuándo? Del Big Bang, según la teoría dominante en física hoy día. El universo físico es material, claro. ¿Entre qué momentos? Bueno, desde el Big Bang hasta el Big Crunch u otro fenómeno que ponga fin al universo. Ese es el momento de la materia presente en el universo, pero tenemos estas dos entidades que son, lo voy a decir así, es un poco sarcástico lo que voy a decir, que claro, tú dices materia oscura y energía oscura y estás apelando a la fe, y yo estoy apelando, y los físicos están apelando a nuestra fe, porque nos piden que creamos en dos entidades que forman el 95% del universo, de las cuales no podemos decir nada, no las podemos ver, no las podemos medir, están ahí, sabemos que están ahí porque aceleran la expansión del universo según la teoría física dominante, pero nada más. Así que es un acto de fe, finalmente, que nos piden de creer en esto. Casi literalmente como creer en Dios en términos de fe. No sé si me están siguiendo el paralelo porque puede ser un poco confuso, ¿ya? Dicho eso, entonces, el segundo principio que deviene del primero, todo es material, es que la materia se mueve. Y el tercero que deviene de ese es que el movimiento genera conciencia. Esos son los tres principios del comunismo. Cuando uno los baja o los sube, como quieras, a nivel cosmogónico, a la cosmovisión que tienen, hay un problema, pues. Porque si bien es cierto el Big Bang puede eventualmente, porque es una teoría, explicar el origen del universo, no te explica el por qué el universo se origina de esa forma y que había antes de la aparición de ese primer átomo que se expande indefinidamente y que genera el universo. Por lo cual, estaría constreñida esa explicación del todo es material solamente a este momento espacio-temporal que se llama universo, sin decirte ni lo que hay antes ni lo que hay después. Y no hay forma ni modo en ciencia de que tú puedas decir algo antes o algo después porque se acaban las entidades fundamentales del universo. Tiempo, espacio, materia y energía. Desaparecen. Luego, no te responde el origen. Por lo cual, ya por sí misma, esa teoría, esa cosmovisión marxista y comunista, tiene un problema, pues. No te explica el origen. Por lo cual no es cosmogonía, porque no te explica el origen del cosmos, te dice qué es el cosmos a partir del Big Bang para acá, pero no el origen. Y luego tiene un problema de otra índole, porque lo único que hace es sustituir la falta de explicación respecto del origen con la afirmación absoluta de que todo es material. Bueno, resulta que cuando uno se va a mecánica cuántica y termina metiéndose dentro de los átomos, no hay materia. Lo que hay es energía en vibración, en movimiento, una danza energética, que son los muones y todas las partículas subatómicas, que no tienen entidad material literalmente, ¿ya? Son, en cuántica, probabilidades de que algo suceda, que es la frecuencia con la que están vibrando en ese nivel. Entonces ni siquiera te están explicando eso. ¿En qué termina? Termina siendo un acto de fe. Termina siendo una creencia que lo único que hace es sustituir a Dios y ponerle el nombre de materia, y el comunismo es una religión de carácter laico que niega la existencia de Dios y por eso combate permanente a la iglesia. Ahí lo cierro para que se entienda con este súper ejemplo concreto de cómo se relaciona religión y política siempre. Si tomas cualquier línea ideológica, empirismo, vitalismo, naturalismo, cualquiera, todas tienen principio teogónico, teológico, cosmogónico y cosmológico. Eso es. Muchas gracias, Alexis, por la explicación y la respuesta a esta primera pregunta de este conversatorio. Y yo sé que muchos van a salir aprendiendo mucho, así que por favor tomen su lápiz, tomen su cuaderno y tomen apuntes, pero sobre todo tomen conciencia de todo lo que se está hablando aquí, ¿sí? Así que le cedo la palabra a Debbie, que también quiere hacer una pregunta, ya aclarando que siempre hay una relación entre religión y política. Y por ende, nosotros como yo sé que aquí estamos cristianos, evangélicos, hay muchos también católicos que nos siguen y todos somos bienvenidos porque estamos aclarando muchas dudas en este espacio. Así que como personas, nosotros y como cristianos tenemos una responsabilidad social y política también, ¿no? No nos podemos desligar o deslindar o simplemente ignorar esta realidad. Entonces, como Alexis explicaba, siempre va a haber una relación. No es que son separadas, no es que son antagónicas. No es que se las puede tomar como si fueran enemigas, no, siempre hay una relación. Entonces, con esta aclaración, tal vez Debbie puede continuar con una pregunta, o si tal vez quieren acotar algo más, ahí les dejo la palabra. Gracias, Jess.
la verdad es que yo me ponía a pensar cuando hacías este análisis, y sí, es verdad, existe una relación ya de hecho, entonces, la verdad es que es un fenómeno que pasa, yo creo que en todo el mundo, y es el hecho de que las personas hoy en día, bueno, por lo menos en Bolivia, tal vez en otros países puede ser algunos diferentes, pero lo veo como un fenómeno general, es el hecho de que la religión y la política no pueden estar juntos, por nada. Este pensamiento, ¿a qué se debe? Porque yo veo que muchas personas lo ven, sobre todo en las iglesias, es como que si es política es pecado, no se metan a eso, no, no es pecado, no, no lo hagan, ¿no? Entonces, y a muchas personas que son creyentes, ya sean católicos o evangélicos, dicen que no debemos meternos en estas cosas, que deberíamos dedicarnos netamente a cosas espirituales, ¿no? Y que no existe una relación. ¿Por qué existe ese pensamiento hoy en día, Alex? O sea, la primera refutación de eso que estás planteando, que tú has escuchado que se plantea, Debbie, viene de Cristo. Cristo dice literalmente, dad al César lo que es del César. Eso es una afirmación política. Recordemos de que la frase refiere a si había que pagar o no pagar los impuestos, particularmente el templo, ¿no? Respecto al impuesto Roma, y la respuesta de Cristo es una respuesta política. Él dice, dad al César lo que es del César, porque mi reino es de los cielos, no es el reino de la tierra. Y si usted está en la tierra, dad al César lo que es del César. Es una respuesta política, 100%. La escena a la entrada del templo, cuando castiga a los mercaderes, es política. Es de facto, es de hecho, ¿ah? Y es fuerte además. Es la única escena de la Biblia donde Cristo actúa de manera muy radical y en el hecho, explicando en el hecho lo que quiere señalar, ¿no? Sacar a los mercaderes del templo, porque están lucrando en función de Dios, entre otras cosas. Entonces, refuta el mismo hecho de que Cristo haya dicho primero esta frase que es clave, ¿no? Dad al César lo que es del César, es decir, usted puede ser todo lo religioso que quiera hacer, todo lo espiritual que quiera hacer, pero con los pies en la tierra, pues. Es decir, pague los impuestos, está diciendo eso literalmente. Entonces, ya en eso hay una enseñanza que sería bien difícil para un cristiano. Estoy hablando en genérico, no estoy diciendo ni evangélico, ni católico, ni ortodoxo, ni maronita, ni ninguna de las denominaciones. Un cristiano que quisiera plantear de que hay una valla infranqueable entre política y religión en este sentido, está reputado por Cristo mismo. Entonces, el primer problema para un cristiano, ¿ya? Él lo que dice es que la vida del ser humano debiese estar encaminada a Dios. Ese es el fin. Pero no te dice en ningún minuto que te niegues a la vida terrenal, por algo sana a los enfermos, por algo cura a los ciegos, los milagros en general, por algo alimenta la misma escena que habían puesto ahí de la multiplicación de los panes, está en la tierra. Y además recuerden otra cosa fundamental en la figura de Cristo como figura. Es hombre, es un ser humano de origen divino que termina yendo a encontrarse con el Padre en forma espiritual. Pero su vida es humana en el planeta Tierra, no es divina, ojo. Entonces, ahí tienes dos argumentos súper de peso para decir que es un error cuando los sacerdotes o los pastores hacen esta separación radical, pues. Cristo no dijo eso. Y aquí, ojo con esto, siempre, y toda la cultura protestante, en general, de Lutero en adelante, tiene más peso en el sentido de decir, vaya a la fuente, vaya a la Biblia, si ahí está. Y vaya a la Biblia, vaya al Nuevo Testamento, específicamente. Sí, Alexis, me ponía a pensar justamente en ese ejemplo que dabas, ¿no? El análisis que Jesús hizo, igual todo el movimiento que causó en sí. Tal vez, Jorge, ¿quieres opinar algo al respecto, decir algo más y ya poder iniciar tú también con las preguntas? Jorge tiene un enfoque igual mucho más político, tiene una idea mucho más fundamental en este aspecto y puede hacer un comentario igual. Perdón, solamente el paréntesis antes de que Jorge me preguntes. Es porque estamos en Semana Santa que me parece tan importante hacer este tipo de afirmaciones, no por otra cosa. Así es, de acuerdo.
Bueno, Alexis, a ver, yo voy a hacer un comentario primero en cuanto al tema de la imagen que le habíamos mostrado, en donde dicen que Jesús es comunista. Bueno, quienes dicen esto son los comunistas y para que ellos nos hablen de Jesús, primero tendrían que saber cuánto es 2 más 2. Y aparte que Jesús no podía ser comunista porque Jesús razonaba justamente. A ver, yendo ya un poco más a la profundidad del tema, sí es interesante, pero sucede que yo creo que hay ciertos cristianos y en una gran cantidad que se han dejado engañar y se han dejado engañar y han caído en una trampa política que la vienen implementando de manera globalista. Occidente es cristiano. Bueno, es cristiano muy en el fondo todavía porque ya en la actualidad sus valores cristianos están en cierta manera de estar tambaleando, si lo podemos decir así. Y esto se debe a que los estados han empezado por decirle a los cristianos, ustedes tienen que ser cristianos cuando están dentro del templo. Cuando ya salen del templo ya no son cristianos y sus valores cristianos deben dejarlo en este lugar, porque los estados vienen siendo laicos. Hay que analizar muchísimo los estados laicos, porque una cosa es un estado laico que no quiere representar ninguna religión y otra cosa es un estado que lo que quiere es prohibir la religión. Ateo. Entonces, exacto, en este globalismo que se quiere implementar, lo que se quiere destruir primero son las naciones. Para destruir las naciones tienes que destruir a las personas, y para que destruyas a una persona, esa persona no tiene que tener identidad. ¿Cuáles son las personas que no tienen identidad? Los niños. Entonces el adoctrinamiento en las escuelas, como justamente ponías el ejemplo que te pasó allá en Chile, es algo que se da el día tras día. Entonces los cristianos empezaron a creer que no tienen por qué meterse en la política, y muchos políticos les empezaron a decir que la religión no tiene nada que ver en la política también. Sin embargo, esto es falso porque en la religión se habla de política y en la política se habla de religión. Dado esto, voy a poner un ejemplo y le doy el ejemplo a todas las personas, voy a decir cristianas, independientemente de la iglesia a la que pertenezcan. Si no se van a agarrar de la política, entonces la religión cada vez está más por el suelo y cada vez tiende a desaparecer. Y vamos a citar un ejemplo. Sucede que mañana dicen que en nuestro país se va a legalizar el aborto. De nada nos sirve tener 2 millones de cristianos protestando en las calles si no tenemos 2 representantes cristianos que puedan levantar la mano a la hora de los votos. Entonces, si la religión no quiere meterse en la política, la religión tiende a desaparecer. Yo te quiero hacer la pregunta, dicho esto, Alexis, ¿te parece que la iglesia debería empezar a educar políticamente en los aspectos que tienen la capacidad de hacerlo, las catequesis, los colegios cristianos? ¿Te parece que deberían, desde una visión religiosa, empezar a educar de manera católica a la sociedad? No con este catolicismo que tenemos, ni con este papa que tenemos, ni post-Concilio Vaticano II. Recordemos Concilio Vaticano II. Monseñor Lefebvre juntó las firmas de 52 obispos para pedir que se condenara a la Unión Soviética y al comunismo. Una vez reunida, el secretario curiosamente perdió la propuesta y por ende no fue sometida al concilio y no se votó. Más aún, al revés. A partir del Concilio Vaticano II, Roma reconoce oficialmente como Estado la existencia de la Unión Soviética. Y con esto, la Unión Soviética, que dominó el Concilio Vaticano II, logró que se acreditaran sacerdotes nombrados por la Unión Soviética, es decir, comunistas. Y comenzó la penetración comunista al interior de la Iglesia Católica, que termina con el actual Papa, que si no es comunista es porque no está más allá del comunismo, no por otra cosa, ¿ya? Porque no hay peor Papa que haya tenido la Iglesia que el actual, y que ha deformado, amén de lo que ya había venido siendo deformado desde el Concilio Vaticano II en adelante, las propias enseñanzas de Cristo hasta darlas vueltas, hasta realmente tergiversarla a un nivel brutal. Entonces, pedirle a la actual curia vaticana, con todo lo que hay hacia abajo, obispo, arzobispo y así, hasta llegar a la parroquia, que le vayan a enseñar a nuestro hijo cristianismo, es como pedirle que lo transforme literalmente en lo que estoy diciendo, comunista, entre otras cosas. Así que no va por ahí. Yo creo que en ese sentido, y es específico, porque también en el mundo evangélico también hay fuertes sectores de izquierda, muy vinculados y muy cercanos a lo que estamos diciendo. Pero creo mucho más válido el que los padres que quieran educar a su hijo en una formación cristiana remitan a la Biblia
y hagan exégesis con ellos mismos. No necesita tener un sacerdote que lo adoctrine literalmente, porque lo está desadoctrinando, porque lo que se está enseñando hoy día en catequesis no es recta doctrina cristiana, es otra cosa, ¿ya? Así que hago ese punto, Jorge, con respecto a lo que me estás preguntando. Creo que es mucho más importante que se transmita directamente de padre a hijo. ¿Sabes por qué? Porque yo me sorprendo. Yo estudié en colegios católicos de niño, ¿ya? Y soy salesiano además. Entonces, colegio donde estuve fue Salesiano de Alameda, el colegio Jan Bosco en Santiago. Pues bien, entonces toda mi vida tuve formación católica, y eso significa que leí la Biblia de chico. ¿Cuántos niños leen la Biblia hoy día? Ninguno, o muy poco. Entonces esa es mi respuesta. No con esta iglesia. Esa es mi respuesta. Te hago una pregunta más y para complementar y para que ya pueda preguntarte quizás Jessy o Débora, pero sucede que me parece que ahí también existía otro tipo de problema, porque si decimos que la iglesia de la actualidad, porque estamos englobando a toda la iglesia en general, no puede o no tiene la capacidad, comparto muchísimo lo del Papa contigo, Alexis, no tiene la capacidad de poder enseñar a sus seguidores fieles, como queramos llamarlo, sobre política. Entonces le estamos diciendo a la iglesia que es la comunidad más grande de la sociedad justamente, que no tiene la capacidad de hacerlo, que no va a poder hacerlo y que no debería hacerlo. Y ahí es donde vamos a preguntarnos si es entonces que a lo mejor quienes deberían empezar a aprender sobre esta, cómo dar esta batalla deberían ser entonces las autoridades más altas. Es que no va a ocurrir porque justamente es la autoridad más alta, del Papa para abajo, que están deconstruidos, pues. Entonces eso no va a pasar, ¿ya? Lo que vas a hacer es izquierdizar a la población que sea adoctrinada por esta curia. Es tan simple como eso, lo estoy súper simplificando, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir y ha ocurrido sistemáticamente, porque es un proceso de conquista ideológica que ya lleva a este minuto. El Concilio Vaticano II fue en los 60, 40, 60 años, a la fecha. 60 años, más de medio siglo operando al interior de la iglesia para deconstruir la iglesia católica, porque no es lo mismo si tú eres ortodoxo, no es lo mismo si eres protestante o anglicano o lo que sea, ¿ya? Pero también en esa iglesia, recordemos que se están nombrando mujeres obispos en la iglesia anglicana, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, vas a terminar con el problema de a quién le haces caso. Y yo en eso, súper sencillamente lo que estoy diciéndote es, si usted lee e interpreta correctamente, y aquí viene el punto, la propia Biblia tiene la respuesta, pues si ahí está la respuesta. ¿O acaso los apóstoles no estaban haciendo política también cuando estaban propagando la palabra? Claro que sí, pues. Y se enfrentaban a problemas políticos, pero claro que sí, pues. Todo el tiempo. Entonces, lo que te estoy transmitiendo básicamente es que yo tengo profunda desconfianza de esta iglesia deconstruida, que prácticamente, a mi juicio, corresponde a la iglesia de los últimos días, literalmente. Esto es lo que está pasando con este Papa. Capaz que San Malaquías tenía razón y este es el Papa Negro del final de los tiempos. Simple. Ok, Alexis, gracias. Gracias por la respuesta. Te tengo una pregunta más. ¿Cómo trabajas o cómo se debería trabajar el tema con la iglesia? ¿Se la deja de lado o cuál te parece que es el camino para trabajar dentro? Bueno, como en todas las cosas, de todo hay en la viña del Señor. Entonces tienes curas que están formados en la recta doctrina. Conocí, por ejemplo, curiosamente, al padre, se me va a escapar el nombre ahora. Él fue el superior de los jesuitas en Argentina y en Paraguay. Él conoció al actual Papa cuando era novicio, ¿ya? Y claro, una de las críticas más duras que he escuchado toda mi vida respecto a este Papa viene de él, un jesuita. Y él ha estado trabajando en Paraguay actualmente y tengo uno de sus libros. Y disculpe que se me está yendo el nombre, pero es que, bueno, en un libro de educación católica en recta doctrina para los colegios. Y tú lees eso y no tiene absolutamente nada que ver con lo que podrían recibir de otras autoridades, siendo jesuita este sacerdote. Entonces,
busca. Si hay gente que sí sabe y te puede enseñar correctamente, ¿ya? Pero si vas a seguir la línea oficial del Vaticano en este minuto, lo que vas a lograr es terminar transformado en ateo y anticristiano. Estoy siendo radical en la afirmación porque así es. Y como decías, Alexis, no es el único lugar y creo que tenemos que aprender a discernir muy bien quiénes son nuestros líderes religiosos, ¿no? Yo siempre voy por la idea y me encanta lo que dijiste, el hecho de que los padres enseñen a los hijos, porque eso es lo que se hacía. En Deuteronomio habla de que debes pasarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque se supone que tú, como cabeza del hogar, como padre, como líder, tendrías que capacitarte en ese aspecto, ¿no? Poder estudiar de manera correcta la sana doctrina, poder estudiar de manera correcta la historia, la biología, todo lo que necesitas saber para decirles a tus hijos, porque en realidad, o sea, yo entiendo lo que Jorge está queriendo decir, que la iglesia debería ser un arma en contra de todo lo que está pasando hoy en día, pero vemos que no. Es parte del problema, no es la solución. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Para mí, la familia es el elemento clave para poder enfrentar esto. ¿Por qué? Porque los que vamos a poder capacitar a nuestros hijos o a los más pequeños somos nosotros, porque es en el hogar. Agustín Laje decía que nosotros los tenemos que vacunar contra este progresismo. Si tú no capacitas a tu hijo y lo vacunas en contra de todo lo que están enseñando hoy día en las escuelas y en las universidades, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese lado el hecho de capacitarnos nosotros y también por esa razón tenemos estos espacios, ¿no? Que nos ayudan a reflexionar y a cuestionar. Esta es una llamada de atención para todos los que nos están viendo. Comiencen a cuestionar a sus líderes, no por darles la contra, porque hacer... No, es por analizar y defender la verdad. Jess y yo nos quedamos baneadas este último en el sentido de que nos quitaron la página en la que estábamos por ser disidentes, por dar la contra. Y va a pasar, pero es defender la verdad al fin y al cabo, ¿no? Jess, tal vez quieres decir algo más. Así es. Bueno, en realidad justamente más o menos el contexto fue ese. Nuestro ex compañero se volvió católico, pero católico que está a favor de este catolicismo, y cuando quisimos hablar sobre el documento de la Fiducia Supplicans, ahí es donde nos bloqueó, porque no quisieron que hablemos de este tema. Entiendo. Y es importante. Así que fue muy complicado. Dígame. Sí, me acordé del nombre del padre, se llama Jesús Montero, fue el superior de los jesuitas en Argentina, como les digo, no es menor, y ahora está en Paraguay, y durante, creo que los últimos 20 años o 30 años, fue el director del principal colegio católico de Asunción. Entonces sí ha trabajado con niños, y por eso el libro que hizo, que uno de los muchos que ha escrito, está dedicado a hacer pedagogía de una mirada cristiana actual. Y quisiera decir una cosa más respecto a esto que me parece sumamente importante. Hay un problema adicional con el tema de la clase de religión en los colegios. Yo no sé si ustedes tuvieron, pero les quiero decir esto que me parece crítico. La clase de religión no es una clase de religión, eso es lo primero. Es una clase sobre cristianismo enfocado a alguna perspectiva. No es de religión en su amplio conjunto. No se le enseña qué es lo religioso a los niños. Se le enseña cristianismo, si es que es eso, porque hay que mirar qué texto están usando y qué está diciendo el texto. Y además de una mirada siempre muy reduccionista. ¿Qué ocurre con eso? ¿Saben para qué sirve la clase de religión? Para que los niños no aprendan religión. Y para que terminen detestando, entre otras cosas, el cristianismo. Y el catolicismo en particular, si fuera ese el caso. ¿Ya? ¿Qué creo que hay que hacer con los chicos? Primero, enseñarle qué es lo religioso. ¿Ya? Porque lo religioso no se reduce como fenómeno a cristianismo en particular, a catolicismo, a cristianismo ortodoxo, a cualquiera de las denominaciones cristianas. Tiene religiones que son más allá de lo cristiano, que los niños nunca miran y nunca ven. O sea, si ustedes quieren que le enseñemos religión a los chicos solamente como si fuera religión católica, por ejemplo, o maronita, para ser más estricto todavía. Claro, si usted fuera libanés y estuviera en el Líbano, a los chicos habría que prepararlo en cristianismo maronita, obviamente, ¿ya? Pero eso no es religión en sí mismo, pues, es una denominación específica dentro del cristianismo, etc.
Bueno, ¿saben el problema entonces? Es que los niños no aprenden nada de lo religioso. Aprenden denominaciones y además una cosa muy expurgada, tomada de la Biblia como casi como la anécdota, porque hacen eso, que es un error garrafal, se lo cuentan como fábula. No sé si me están siguiendo la idea. O sea, si yo te leo una parábola y te la explico como si fuera una fábula, puedo leer a Esopo y tiene fábulas tan buenas como esa. Es que no es eso, pues. No es una fábula. Y luego que miren el fenómeno religioso, y ha pasado una cosa fundamental en Occidente hoy día, con esto que quisiera mencionarlo, es fundamental lo que ha pasado en Occidente, pues bien, y que dentro del fenómeno religioso está cristianismo, y que dentro del cristianismo están las denominaciones, y usted va a entender entonces cómo cae el fenómeno religioso de Occidente, porque este es nuestro fenómeno religioso, dentro de esta gran cosa que es la religión. Eso es la primera idea que quería señalar. Lo segundo, y esto es crítico, muy importante, yo lo invito a ver un capítulo en Rutas, aparte de ver Rutas de nuestra Geografía Sagrada, que es el otro programa que hago, aparte de los análisis politológicos, que habla de los sitios patrimoniales. Estuve, de hecho, y tenemos un capítulo completo hecho en Tiahuanaco, que espero que salga en esta segunda temporada del programa en algún minuto. Así que sí, vamos a contar algo sobre Tiahuanaco y cómo se deforma la historia por parte del gobierno actual, porque cuando discutí, a propósito de cosmogonía y todo lo que ya dije al principio, cuando discutí con el director de Tiahuanaco, ¿ya? Lo entrevisté, él dijo que Tiahuanaco era una sociedad plurinacional, porque el relato ahora, como está el MAS gobernando, es que Tiahuanaco era plurinacional. ¿Y saben qué pasó? Y por eso es divertido, porque como yo hablo con arqueólogos todos los días, bueno, había un arqueólogo que estaba excavando en Pumapunku, encontrando los restos de la rebelión gigantesca que hubo contra Tiahuanaco, de todos los pueblos sometidos alrededor, que de plurinacional no tenían nada, porque era un estado imperial, literalmente, como lo fueron los aztecas y como lo fueron los incas. Recordemos que los aztecas fueron derrotados precisamente porque los mexicas y otros grupos más se rebelaron y apoyaron a los españoles cuando llegaron. Lo mismo pasó en Perú a la llegada de los españoles. Entonces, ¿cómo se deforma la historia, en este caso en particular de Tiahuanaco, para ajustarla a una especie de historia oficial del gobierno dominante o del gobierno turno? Es lo mismo que usted puede ver con cristianismo para amoldarse a ciertas ideas, como por ejemplo el Cristo era comunista. Lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es sumamente relevante porque la mirada estrecha sobre el fenómeno religioso, más estrecha aún sobre uno de los fenómenos religiosos de la humanidad, que es el cristianismo, más estrecha aún, una de las denominaciones, y además con la propia desviación dentro de esa propia interpretación particular, bueno, te alejó completamente del fenómeno religioso, de Dios en general y de la comprensión de estos fenómenos, pues. Es grave, muy, muy grave. Eso. Hay mucha bulla, no sé por qué, no sé si será un micrófono, yo creo que no soy yo. Sí, procuremos mantener los micrófonos apagados en tanto otro esté conversando o hablando. Pero muchas gracias por la ilustración, Alexis. De verdad creo que está siendo un programa muy edificante y sobre todo que se están aclarando muchas dudas que tal vez teníamos nosotros. Y hablando con respecto a esto de la iglesia en general, porque recordemos que en todos los países ha habido una alta, ¿cómo se puede decir? Un alto crecimiento a la par de, por ejemplo, en Chile, ¿cuánto por ciento de la población era católica hace 60 años? El 80% más o menos. Pero ahora... La que se declara debe ser del orden del 60-55%. Y el fenómeno que pasa es que las iglesias protestantes han ido creciendo, por alguna razón, en Latinoamérica, por ejemplo. Lo de católicos, entonces, me estaba preguntando el porcentaje de católicos específicos. Católicos, sí. Yo estaba hablando de cristianos. Sí. ¿Ya? Sí, la iglesia evangélica ha ido creciendo en todo América del Sur, es muy fuerte, justamente por lo que estamos discutiendo, sí. Pues. Porque los católicos dejaron de hacer el trabajo y deformaron la doctrina, si es tan fácil. Así es. No sé y si bueno, es que no, entonces, me quedé como... Lo que pasa, el fenómeno es que así como también se ha introducido esta clase de ideologías en la iglesia católica, también está pasando en la iglesia protestante. Entonces creo que es una llamada de atención para todo aquel que
que confiese que Jesucristo es su Señor, ¿verdad? Para todo aquel que se llama cristiano. Aquí no es entre católicos y protestantes. Estamos hablando de valores cristianos occidentales. Ahora, ¿no? Entonces, quisiera es decirte atención, algo súper importante, que se me va a ir porque lo mencioné y no lo dije. Mira, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años en Occidente que es tan relevante? Dos cosas. Sigue el micrófono ahí abierto uno que no sé por qué chirria. Dos cosas. La primera, desde el año 2000 aproximadamente se empezó a excavar un sitio arqueológico en Turquía, en zona de Anatolia, que se llama Göbekli Tepe, la colina panzuda. Y se encontró un templo circular con unas estelas megalíticas muy grandes, muy bonitas, que está datado en alrededor de 10.800 años en el pasado. ¿Por qué es relevante? Porque los comunistas siempre dijeron que primero había venido el asentamiento, esto es 10.800 años atrás, es pasando del paleolítico al neolítico, el corte exacto, ¿ya? Pues bien, ellos decían que los cazadores-recolectores del paleolítico se habían asentado, habían desarrollado la agricultura, luego de la agricultura había aparecido la ciudad, luego de la ciudad se había desarrollado el templo y por ende la religión, y así finalmente la estructura social y qué sé yo. Siempre critican y siempre decían que la aparición de la agricultura y la aparición de la propiedad privada, esto es comunismo básico, que la aparición de la agricultura y por ende la separación de la tierra, la propiedad privada, había generado el problema del capitalismo y la lucha de clase. Que es una interpretación idiota a nivel, no puedo decir divino, diabólico, ¿ya? Al revés. Pues bien, en Göbekli Tepe se encuentra este templo. La ciudad más antigua en la misma zona, Catalhuyuk, estaba datada en 7.000 años, por decirle algo. Esto era 3.000 y tantos años anterior y era un templo, no uno. Hay 20 y tantos templos enterrados, se han excavado 3 solamente ahí. Y bueno, está Kara Tepe y otros sitios más. Resulta que cuando se construye Göbekli Tepe no hay agricultura, no hay cerámica y no hay asentamiento. Lo primero que hicimos como civilización a nivel mundial fueron los templos, la creencia, la fe. Esto hay que enseñárselo a los niños ahora. Más fuerte. Acaba de salir el año pasado un documental, véanlo por favor, sobre una nueva especie, en nuestro largo tronco filético hacia atrás, el Homo naledi en África. Homo naledi es alrededor de 2 millones de años de antigüedad. No existía Sapiens, nuestra especie no existía. ¿Y qué encontraron? El Homo naledi era muy chiquitito, tenía un cerebro del porte de un puño, comparado al nuestro, ¿ya? Y encontraron que Homo naledi sistemáticamente tomó a sus muertos, los entró en una caverna súper compleja, que tenía una subida, una bajada, y terminó enterrándolos. Y más fuerte, los enterró con ofrenda. Encontraron un bebé, un niñito, con un puñal de piedra en la mano. Le entregaron una herramienta. ¿Para qué? Para el viaje al más allá. Eso es antes de que existiera Homo sapiens. La creencia, la fe, la religión, comillas, es muy anterior a nuestra propia especie. Entonces, cuando usted quiere decirme que los comunistas tienen razón en algo y niegan todo eso que estoy diciendo para atrás, es que no tienen razón en nada, absolutamente en nada. Y cuando este profesor le enseñaba a mi hija que eran comunistas en esa época, es decir, que no creían en Dios, porque eso están diciendo, no sabían absolutamente nada. Estos dos hechos que estoy diciendo cambian completamente la antropología, pero particularmente la visión de lo sagrado, que es lo que les estoy compartiendo. No estoy diciendo para quienes son católicos o evangélicos, qué sé yo, que tuvieran un dios particular, esos Homo naledi, que no son seres humanos, es otra especie, ni que Göbekli Tepe estuviera orientado a Cristo, porque estaba orientado hacia una estrella particular, a Sirio y a la constelación de Nep también. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que el fundamento religioso de Occidente es mucho más antiguo que el propio cristianismo, que es una de las líneas que ha venido desarrollando hasta la fecha 2000 años. Cuando yo le estoy diciendo Göbekli Tepe, estoy diciendo literalmente 5 veces más de lo que ha durado hasta ahora el cristianismo, porque es del año 10.800 a.C. ¿Me toman la idea? Es enorme la extensión de tiempo. Entonces, que alguien quiera venir a negar el fundamento religioso, el fundamento de fe
de creencia en un más allá, en enterrar a nuestros muertos, en dejar ofrenda, en creer que después de esta vida hay otra vida, porque tiene tal o cual convicción, es que no está negando los 2000 años de cristianismo, está negando toda la historia desde el neolítico a la fecha. Eso es lo que quería mencionar. Así que vayan a ver un capítulo que se llama La creencia antes de la religión, que está en RCT, donde cuento estas dos cosas que son sumamente importantes para entender el contexto. Dicho eso, cuando quieren atacar la religión, cuando quieren atacar el cristianismo, no es que estén atacando solamente los 2000 años de historia de Occidente, digamos, del periodo greco-latino hacia acá. No. Es todo Occidente completo y prácticamente todo el planeta completo y desde mucho antes. Porque el fundamento que nos hace ser seres humanos es la creencia en algo superior. Eso es lo fundamental. Wow, yo me pongo a pensar en todo este análisis que haces, Alexis, y la verdad sí, estás negando toda la existencia de la humanidad. Pero hay algo que yo quiero que las personas entiendan ahora en nuestro podcast, es el hecho de que muchas personas dicen, ya a mí esto, ¿en qué me afecta? O sea, ¿en qué nos afectaría a nosotros que la política y la religión estén separadas o las hayan separado de alguna manera? Porque eso es lo que han querido lograr durante este tiempo con los supuestos estados laicos que quieren generar, o el hecho de generar esa disputa constante, porque ese es el título que tenemos, es política y religión, una guerra constante, o sea, es como que quieren generar esa separación. ¿En qué nos afecta a nosotros? O sea, a la persona común del día al día que está mirando esto y te dice, ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿No? ¿En qué me afecta a mi familia? ¿En qué afecta a mi trabajo? Quisiera algo así para que ellos puedan entender por qué estamos haciendo esto, por qué nos capacitamos en este aspecto también, ¿no? Ok. Primero porque si tú sacas una dimensión moral, ética y una cosmovisión de la mirada del mundo, te quedas como una especie de papel en blanco, ¿no? No hay nada sobre lo cual decir alguna o afirmar alguna verdad. Resulta que es muy distinto, y bien lo dijo Jorge, un Estado laico, que significa específica y meramente que el Estado no toma partido por religión particular alguna, ni la niega, ni reniega de ella, ni la combate, ni la excluye. No se decanta, no tiene religión. Eso significa. Pero lo que tenemos en la práctica son estados laicos militantes a nivel de llegar a estado ateo, que sería sin Dios, o incluso, en caso del comunismo en particular, son estados antirreligiosos. Antirreligiosos en el espectro mayor, ¿no? Bueno, acá ha habido, por cierto, hace mucho rato, una corriente historiográfica y una corriente política que ha sacado la religión del juego. ¿Por qué? Porque recordemos que en el periodo español, religión y política eran una sola cosa. No estaban separadas, la religión pertenecía, estaba dentro de la estructura política del Estado español, del Reino de España. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que pasar por el visado del rey, entre otras cosas. No había división. ¿Quién coronaba al rey? ¿Quién coronó a Carlos V? El Papa. ¿Ya? Entonces, no hay división. Pero a partir de la independencia de nuestros países, entraron las ideas de la Revolución Francesa, por ende entró una ideología específica dentro de la formación de nuestra república, que venía implícita la negación de Dios. La Revolución Francesa, por definición, es anticristiana, por definición, y eso quedó adentro de nuestra república desde el origen, ¿ya? Yo hice un estudio sobre los símbolos nacionales chilenos, pero con ampliación a todos los símbolos nacionales del continente, y por supuesto están todos los simbolismos de la Revolución Francesa presentes en ellos, ¿ya? Todo, ¿ya? Bueno, eso lo tenemos como herencia, y se terminó cristalizando finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, casi completo el siglo XIX al siglo XX, en, por ejemplo, el Partido Radical. El Partido Radical era un partido, claro, aquí en Chile, que es uno de los más antiguos que ha habido, que existe, era un partido anticlerical, contrario a la iglesia, literalmente, formado por masones, formado en general por ateos, ¿ya? Y ellos lucharon todo final del siglo XIX y lo lograron en la separación de la iglesia y el Estado. Hoy día a nosotros esto nos parece lógico, porque hemos sido formados en esa matriz en general. No estoy diciendo que tú estés de acuerdo o no, pero siempre te dijeron que Estado y Iglesia estaban separados.
pero no te explicaron por qué estaban juntos antes, pues. Cuando a ti ahora te cuentan la historia de los pobres jesuitas expulsados de América, no te cuentan por qué los expulsó el rey. Y tenían que ir a estudiar qué estaban haciendo los jesuitas, que literalmente es sedición política, para entender por qué se los tienen expulsando de América, pues, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, yo no estoy diciendo con esto, porque la gente va a decir, pero ¿cómo? Entonces usted quiere una teocracia. No, yo no quiero una teocracia, yo no quiero un ayatollah Khomeini como en Irán, dirigiendo toda la política del Estado. Pero, vuelvo a repetir, un Estado laico no es un Estado antirreligioso. Lo único que dice eso es que usted no toma partido por una religión particular, no que ni las combate, ni las limita, ni la... No hace eso. Bueno, lo que tenemos es la transformación de estados laicos en estados antirreligiosos. Bolivia en este minuto es un estado antirreligioso, no es laico, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ojo con esto, que es crítico. Y adicionalmente, el problema de los partidos políticos de toda la izquierda en su conjunto, que por definición no es que sean laicos, son ateos, ¿ya? En general, y donde además la derecha liberal tiene una gran culpa también, porque con ese liberalismo llegan justo al otro lado, pues. Ahí está el paso literal de pasarse del sector conservador, que siempre estuvo ligado a la iglesia, al liberal, y del liberal transitar hacia la izquierda. Por eso la derecha se ha construido en nuestros países, toda la derecha, ¿ya? Porque el liberalismo, que cuando usted le dice a alguien, usted de derecha sí, liberal sí, cuando le dice que son liberales, le están diciendo inmediatamente que ya están en tránsito ideológico de pasar de concepciones religiosas, como la que estamos hablando, a concepciones antirreligiosas. Es un tránsito. Así que eso. No, gracias, Alexis. Y tal vez quiero que Jorge hable un poco de este tema, ya que él puede hacer un análisis de lo que ya le estaba haciendo la pregunta a Alexis, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotros como bolivianos en este aspecto? Tal vez Jorge complementa un poco lo que dice Alexis. Gracias, Alex. Es importante cuando decimos se habla mucho de Occidente, es una palabra casi que está de moda incluso en los cuando Occidente tiene los valores cristianos, el pilar fundamental de Occidente. Bueno, para saber esto y es muy fácil de entenderlo, es que tu audio está cortándose un poquito, tal vez puedes hablar un poquito más fuerte, o si estás con audífonos, no sé. ¿Ahora se escucha? Habla un poquito más fuerte nomás. Jesse me dice que sí se escucha. No sé si escucha igual a Alexis. ¿Estás con un problema de contacto o algo? Porque se corta el audio. Hace un ruido muy... que eso es lo que escuchábamos, de hecho. A ver, ¿me dicen ahora si se escucha bien? Si lo habla fuerte nomás. Si se me corta el audio, me dicen para que vuelva a empezar. Bueno, yo le decía a Alex, se habla mucho de Occidente, porque Occidente es cristiano y la cristiandad es el pilar fundamental de Occidente. Para saberlo, por ejemplo, que hay personas que tienen valores cristianos sin ser cristianos porque viven justamente en Occidente. Hasta ahí lo podemos entender muy bien. Pero hay una parte que yo todavía no logro entender en este live que estamos haciendo, es que hemos explicado muy bien que hay religión dentro de la política, pero no hemos explicado que tiene que haber política dentro de la religión, y no me refiero al mero histórico, sino me refiero al mero aplicable en la política a partir del día a día. Y ahí pusimos sí, el ejemplo de los niños, los educados primero en las familias, la patria potestad puede ser un buen argumento para esto, los hijos son de los padres primero en la institución. Y cuando hablamos de esto, es que los niños sí tienen que tener los valores de los papás, pero hay un problema, casi ya no hay papás porque no hay matrimonios, y porque no hay matrimonios no hay hijos. Incluso la religión, si tuvieron el dato de que en América está creciendo, bueno, no, la religión no está creciendo, en Bolivia hay datos que dicen que está de bajada más bien, y hay un artículo que se llama "Los jóvenes ya no creen en Cristo". Entonces, le estamos separando a la juventud de la religión, y aquí es donde yo pregunto, si hemos entendido que hay religión dentro de la política, ¿cómo entendemos que tiene que haber política dentro de la religión? ¿Cuál sería tu respuesta a esto, Alexis? ¿O cómo ponerlo en la práctica el día a día? Gracias, Jorge. Se te escucha súper cortado, así que entendí la pregunta, pero tienes un problema grave con el audio. No sé si lo cortas mejor porque sigue saliendo. Claro, efectivamente, en esos niveles mayores que ya dije, hay una unidad en la cosmovisión que tiene los cuatro componentes, siempre, ¿ya? La gente no ve esto.
Entonces, efectivamente la política está incidiendo en la religión permanentemente. Y tenemos problemas graves con esto, porque piensen ustedes en Francia, donde está el Islam penetrando brutalmente. El Islam, por definición, es anticristiano, anticatólico. Vamos a decirlo más radicalmente, ¿ya? Por definición, ¿ya? Nosotros, cualquiera que tenga concepciones católicas, por definición es infiel, ¿ya? A Mahoma y Alá. Entonces, había un estatuto durante la dominación islámica en España, donde tú podías practicar, sí, Didi lo dice muy bien ahí en la frase, y lo voy a decir con una frase de uno de los primeros marxistas, que definió al comunismo como liberalismo maduro. Ojo con esa frase. El comunismo es liberalismo maduro. ¿No? Ojo. Así que bien Didi hay que apuntar con eso. Bueno, te decía que en la ocupación islámica de España, los católicos podían ser católicos, pero tenían que pagar diezmo para poder serlo, pues. Había un impuesto para ser católico. Entonces, estaba constreñido, limitado. Y la mayor parte terminó por no poder pagar, porque si no pagabas y seguías practicando, te ibas a ir preso o te convertías. Y terminaron conversos al Islam. ¿Ya? Ojo con esto. Además está el problema de que el islamismo nunca jamás ha renunciado a su proyecto geopolítico histórico, que es la conquista de Europa. Esto era el proyecto geopolítico del Islam, siempre. Hasta el día de hoy, si usted le pregunta a un musulmán cómo se llama España, se llama Al-Andalus, hasta el día de hoy, ¿ya? No es España, porque eso era de ellos, ¿ya? Según ellos dicen, ¿ya? Pues bien, acá hay un problema mayor, porque estamos en un choque de religiones en curso, con una religión que, en términos históricos, está en su periodo de mayor expansión, el Islam, versus una religión que está en su periodo de menor expansión, que el cristianismo. ¿Por qué lo estoy diciendo? El Islam es 700 u 800 años posterior al cristianismo, al año cero, para decirlo fácil. Si le quitamos a Occidente 700 años de la fecha actual, 2024, ¿en qué año estamos? Póngale 500. Estamos alrededor de 1500. Bueno, el momento de mayor expansión de cristianismo vía España. América completa, a esa fecha, se va a volver cristiana porque, bueno, España conquista América. ¿En qué periodo está el Islam? En ese mismo periodo. Pero el cristianismo ya no tiene la expansión que tenía, por eso está en disminución. Y por ende este es un choque inevitable que vamos a tener en términos religiosos estrictos entre Islam y Occidente y cristianismo. Esto es un hecho, está ocurriendo. Lo han dicho, además, si ustedes revisan a los imanes y a las autoridades religiosas, particularmente los iraníes, bueno, va a desaparecer Europa cristiana, va a ser islámica. ¿Y qué creen después de eso que ocurre en términos de conquista religiosa en este caso? América. Y por eso tenemos presencia en América en este minuto, en Venezuela, de Irán, de Hezbollah, de Hamas y en general de grupos que son o terroristas literalmente, pero que están vinculados directamente con Islam. Esta es conquista religiosa. Y eso es un fenómeno que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica y en América del Sur. Y en Bolivia en particular, porque Bolivia tiene relaciones formales con Irán. Así que ojo con esto. No, igual tenemos mezquitas aquí, así que, y agrupaciones musulmanes muy grandes. Así que sí tenemos esa influencia muy fuerte, ¿no? Bueno. Jess, tal vez ya para poder ir cerrando, podemos ir ya con la última pregunta, tal vez. Ok. Sí, la verdad que ha sido un programa con un excelente desarrollo. Te agradecemos mucho, Alexis, y no podríamos haber encontrado una persona como tú que también conoce el contexto del cual estamos viviendo también en Bolivia, ¿no? Gracias por todo el aporte que tú haces allá en Chile y de verdad quisiéramos que nos des algunos consejos sobre, que nos hables un poquito de la vanguardia. Ya quiero que entremos en ese tema porque aquí hay muchos jóvenes y me gustaría que nos hables de ese tema, por favor.
justamente somos voces disidentes y quisiera que todos los que nos siguen y también son voces disidentes juntamente con nosotros entiendan lo que es la vanguardia y lo importante que es en este sentido de lo que hemos estado hablando. Yo les diría, las vanguardias siempre son minorías lúcidas. Uy, lo perdimos otra vez. Sí, un rato, Alex. Esperemos. Ahí está. Bueno, vuelvo a repetir. Las vanguardias son minorías lúcidas, no son la masa, ¿ya? No se requiere una gran cantidad de personas. Estos no son movimientos sociales, no es otra cosa, ¿ya? Las vanguardias están formadas, son lúcidas porque están iluminadas, eso significa la palabra, ¿ya? Y están viendo y pensando el futuro. No viven el presente como todos nosotros, ¿ya? Viven el día a día, tienen todos los problemas que todos tenemos, pero su mirada está puesta en el futuro. Si usted hoy día puede ver que el cristianismo está en una actitud de defensa, que está penetrado internamente con gente que lo está destruyendo, que además tiene la amenaza del Islam. Islam significa sumisión. Ojo, que nunca se olviden de eso. ¿Cuándo Cristo dijo que teníamos que ser sumisos? Sumiso en el sentido de Islam, ¿qué estoy hablando, pues? No dijo nunca. No es la mirada de Cristo. ¿A quién acudía Cristo a ayudar, a salvar? A los pecadores, pues. A los pecadores, ¿ya? No a los que están haciéndolo bien, pues. ¿Para qué los va a ayudar si lo están haciendo bien? Van camino a Dios, pues. En el Islam no es así. En el Islam, por algo están la sharia, la ley islámica, es tan dura, porque tienes que someterte, ser sumiso en el sentido de sometido, a eso refiere, ¿ya? Y por eso la ley es tan dura. Pues bien, dicho esto, si uno mira cristianismo dentro de los grandes ciclos religiosos, cristianismo es la última expresión, la vigente, de una larga línea cultural de Occidente que termina en cristianismo, en este minuto, ¿ya? Antes de eso estuvo Mitra, el cristianismo, el catolicismo, toma muchos elementos de mitraísmo, tan incorporados, por ejemplo, el más notorio en la fecha de la Navidad. Recuerden que no se sabe exactamente el día específico en que nació Cristo, se tomó el 24 en función de Mitra, que venía de antes, y esto tiene sentido porque de una religión tribal en el sentido que era una pequeña parte de los israelíes, de los judíos de la época, que eran cristianos, pasa a ser una religión imperial con Constantino. Y bueno, para que sea religión imperial, Constantino tuvo que hacer concesión e incorporar elementos greco-latinos, entre ellos mitraísmo, dentro del corpus de los ritos, por ejemplo. ¿Por qué le decimos pontífice al Papa? Porque el pontífice en Roma era el principal sacerdote de la religión y de la mitología romana, ¿ya? Constructor de puentes hacia Dios, eso significa, ¿ya? Entonces, tan incorporado este elemento. ¿Cómo se llama el gorro del Papa? Se llama mitra, si viene de la religión mitraica, literal, ¿ya? Entonces, todos estos elementos están incorporados. Entonces, hay un tema acá de saber distinguir estos elementos comunes que son trascendentes. Si usted va más atrás, a la primera religión todavía existente, la más antigua que existe, que se practica, que es el zoroastrismo, los zoroastrianos que creían en Aura Mazda y Arimán, y el bien y el mal como grandes entidades, es la única religión vigente hasta el día de hoy que tiene por lo bajo 5.000 años de antigüedad. Es anterior a todo lo que estamos hablando y sigue existiendo, ¿ya? Son muy poquitos, pero siguen existiendo. O en la India, los jainos, la religión de los jainos también es muy pequeñita, pero debe tener con toda tranquilidad 5.000 años, ¿ya? Pues bien, son religiones mucho más antiguas. ¿Pero qué las conecta? ¿Qué las une? La noción ética de una lucha permanente entre el bien y el mal, entre el bien representado por Dios y el mal representado por los demonios, por lo que usted quiera, ¿ya? Y además con la noción, que es lo básico y lo fundamental, de que no es un problema de sumisión, no es que te sometas. ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Dios en general? Que usted tiene libre albedrío, pues. Si lo crié con libre albedrío, usted puede hacer el bien o puede hacer el mal. Es una decisión personal.
y te da Dios esa libertad de hacer el bien o el mal. Y si algo hay que traspasarle a la vanguardia, entonces, en este sentido que estamos hablando, es que si lo religioso, la creencia, es tan ancestral que llega más atrás de los seres humanos incluso, pues bien, hay que traspasarlo para adelante de acuerdo a los tiempos que nos tocó vivir. Bueno, estos tiempos que nos tocó vivir son literalmente tiempos finales por este fenómeno que les acabo de decir del declive y del ascenso de otra religión en curso, con un choque en algún minuto y que está en este minuto. Y bueno, hay que volver a plantear un cristianismo más allá del siglo XXI. Con eso quisiera terminar hoy día. Muchas gracias, Alexis. Creo que hemos aprendido mucho. Sé que para muchas personas puede llegar a ser muy pesado, pero es necesario aprender estas cosas, entender el por qué la religión ha llegado, es un punto fundamental para todo el proceso de la evolución que ha tenido nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad occidental, que puedo decir que es la más civilizada con respeto por los derechos y tienes que hablar del respeto a la mujer. O sea, es increíble, o sea, son pequeños datos que a veces no sabemos. Los únicos países donde se asesinan homosexuales es en los países islámicos, no tanto aquí. Los países donde se maltrata más a la mujer son países islámicos. Aquí tenemos más bien leyes que súper mega ayudan a la mujer y que degradan al hombre, al contrario. O sea, la mayoría de los países que han sido influenciados por el cristianismo tienen una evolución en materia de derechos humanos, es increíble, ¿no? Entonces, puedes ver eso, igual puedes ver el desarrollo en la sociedad en sí, pero es algo que debemos ir aprendiendo y ver cómo la política y la religión tienen esa afinidad desde ya, tanto como decía Jorge, que hay política dentro de la religión y tiene que haber religión dentro de la política por esa razón, ¿no? Y ya para ir terminando, quiero agradecerte mucho, Alexis, por este tiempo que nos has dado y quiero ceder la palabra para hacer un comentario final a Jorge y luego a Jess, porfa. Gracias por aplicar el micrófono. Me van a disculpar si hubo algún percance con el micrófono. Y efectivamente, el dato que se escucha. Tal vez que hables un poquito más fuerte, si te acercas Jorge, un poquito más. Si estás con un micrófono conectado, hay un problema de conexión con eso. Un cable o algo así. No sé si es directo tu computador. Ahora me escucha bien. Sigue el problema. Ya, mientras eso que lo hable Jessy, yo voy a ir viendo el tema del micrófono. Muy bien. Bueno, mientras Jorge arregla el problema técnico que tenemos, bueno, pues gracias, Alexis. Gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos poder tocar muchos más puntos. Algo que me gustaría tocar bastante igual, tal vez contigo a futuro, en algún momento que podamos hablar, es el tema del patriarcado. Me gustaría tocarlo desde un estudio antropológico, arqueológico, porque hubo una declaración, Alexis, de los estudios de las feministas, de que las anteriores sociedades no eran necesariamente patriarcales. Y no, yo sé que tú nos puedes ayudar mucho de ese lado de la historia, de la investigación, de lo arqueológico, de lo antropológico, porque queremos desmitificar aquello del patriarcado, ¿no? Okay. Aquí, en resumen, te decimos, aquí nosotras somos mujeres patriarcales. Sí, se entiende. Creemos en el patriarcado. Creemos en el patriarcado bíblico, creemos en la verdadera figura del patriarca. Te voy a transmitir una palabra que creo que es mucho mejor, que es un concepto que acuñó Marija Gimbuta, la mayor arqueóloga de la Europa arcaica, respecto a todo el periodo que estamos comentando, que no es ni patriarcado ni matriarcado, porque las dos son palabras que fuerzan a error. Ella señaló que la cultura paleolítica, 70.000 años para atrás, no era ni patriarcal ni matriarcal, era gilánica. Ella mencionó esta palabra de gimnos y andros, hombre-mujer, porque siempre ha sido así, ¿no? Siempre. No hay un predominio, hay labores, cosas diferenciadas. En una cultura recolectora, cazadora,
la que mayor aporte económico hacía a la casa era la mujer, porque en la mañana que salía a recolectar con un niño al pecho, el otro en la mano y el más chico caminando, conseguía más comida que el hombre, que salía a cazar y no necesariamente volvía a la casa con una presa realmente importante. Segundo, transmitía el lenguaje. Tercero, era la que llevaba el culto. La mayor parte, el 90% de toda la iconografía paleolítica es de mujeres, no de hombres. No tenían ese rol. Pero no es que fueran dominados por las mujeres, para nada. Los hombres vivían menos, se exponían más, morían más jóvenes y la mujer tenía como función prioritaria, en un contexto de una época glacial, tener la mayor cantidad de hijos posible porque morían muy jóvenes todos. Entonces, toda esa mirada que hay del feminismo evade el problema de que si usted lo quiere ver en duro, claro, pues, podría decir con toda tranquilidad, como decían que eran comunistas y más encima eran feministas en la prehistoria. Ninguna de las dos afirmaciones resiste análisis de la antropología. Así que no, ¿no? Eso nomás como para dejarlo lanzado para la próxima. Para dejarlo para cuando podamos exponer también nosotras nuestra posición desde la cosmovisión que nosotras también tenemos y hemos aprendido, porque realmente el patriarcado que propone la Biblia es totalmente familiar. Así que habla de la labor del hombre y la mujer trabajando juntos y llevando adelante. Entonces, es muy interesante. La mujer y el hombre trabajaban a la par, ¿no? Nosotros lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Ruth recogía las espigas para poder alimentar a su suegra, porque ella estaba viuda, ¿no? Entonces, sí había ciertas cosas que nosotras también quisiéramos aportar. Entonces, te esperamos para otro conversatorio que sea similar. Y aquellos que estaban preguntando en los comentarios, suscríbanse. Bueno, tenemos un canal paralelo. Tenemos otro podcast con Debbie que se llama La Voz Femenina en Acción en YouTube. Es un canal de YouTube, así que se pueden suscribir al canal de YouTube en La Voz Femenina en Acción, donde tenemos nuestros anteriores programas de voces disidentes. Pero oficialmente, y los invitamos a todos los que nos han acompañado a seguir Voces Disidentes, la página oficial ahora en Facebook, donde vamos a estar haciendo los vivos, y también vamos a estar trabajando conjuntamente con La Voz Femenina en Acción, subiendo los diferidos a YouTube. Así que suscríbanse a las dos páginas y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles, y ya vamos terminando este programa que ha sido definitivamente muy educativo. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí, Jorge. Por favor. Qué bueno, gracias. Bueno, una vez más, disculpas por los inconvenientes técnicos. Muy interesante, me llevaba algo que justamente estaba leyendo esta semana cuando Alexis mencionaba la fecha errónea, que no es la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Bueno, se debe a también un calendario lunar que también no es exacta la fecha de la Semana Santa, justamente, ¿no? Quienes se han quedado con la fecha exacta de la Semana Santa son los judíos, pero no con el motivo exacto, y quienes se quedaron con el motivo exacto, pero no con la fecha exacta, son los cristianos. Y bueno, se creía que morías la fecha que nacías, entonces 9 meses después de la concepción era el 25 de diciembre. Gracias, Alexis, por la enseñanza, por tan linda conversación. Había escuchado de ti, no tuve la oportunidad de platicarlo como hoy. Para mí fue un gusto y un honor, de la misma manera como ya en segunda ocasión con Jessie, con Debbie, pese a que también el día a día ya vamos platicando muchas más cosas. Estoy seguro que van a nacer lindas conversaciones más adelante igual. Y bueno, para la gente que estaba conectada o para la gente que lo va a ver recién, si es que queda en la grabación, bueno, de mi parte, que no se les olvide que si son gente de la política, la religión está metida dentro de ellos, y si son gente religiosa, no pueden alejarse de la política. Eso sería todo. Gracias. Sí, gracias Jorge más bien por apoyarnos en este tiempo. Aprovecho, ya que está Jorge aquí, por favor, este es el libro de Jorge, no se ve muy bien creo, pero es el libro que hizo Jorge del feminismo a la misandría, detrás del pañuelo verde, un libro muy interesante que puede ser utilizado para mí en las escuelas, ya lo estuvimos promocionando, lo seguimos promocionando, así que cualquier contacto, por favor, con Jorge. Es un libro que para mí es muy simple para la población. Hay gente a la que no le gusta leer, en Bolivia a la gente no le gusta leer, pero les aseguro que este libro les atrapa y tampoco tiene un lenguaje muy complicado, ¿no? Así que muchas gracias, Alexis, síganlo en sus redes. Tal vez puedes volverlo a repetir, por favor. Ahí está el canal, RST Chile en YouTube. Perfecto, pueden ir a verlo y como yo ya dijo, pueden seguirnos en nuestras redes. Ambas tenemos nuestras redes en Instagram, TikTok, Facebook, y ahora tenemos la página oficial de Voces Disidentes y el canal de YouTube
de la voz femenina en acción. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. La verdad tenemos muchos temas a tratar, tenemos mucha tela que cortar y esperamos que no sea el último capítulo. Tenemos mucho trabajo por hacer y queremos seguir levantando la voz. Sabemos que somos mayoría, pero somos los que más nos callamos y nosotros no queremos hacer eso. Queremos levantar la voz, queremos luchar por la vida, la familia y las libertades. Así que los animamos a seguirnos. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un nuevo programa de Voces Disidentes próximamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.